de la semana. A ver, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Adamit, ¿qué tal? Flor, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Eliana, buenas tardes. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Sí, ya todos con su material. ¿Cómo estamos, John? Buenas tardes. Melanie, ¿qué tal? Bien, Charlotte, muy buenas tardes. Andrea, ¿qué tal? Elena, Sandrita, muy buenas tardes. Fuerte abrazo. Aileen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luis, excelente, Luis. Bien, Jenny, muy buenas tardes. Por favor, chicos, ya con todo, todos con su material, por favor. Igual modo, Sunny. Bien. Good afternoon, teacher. Muy bien. Gracias, Adolfo. Bien, Alexandra. Sí, son ingeniosos para dar las buenas tardes, ¿no? Bien. Yamili, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy es de magnitudes proporcionales. Vamos a hablar un poco acerca de lo que viene a ser la teoría, ¿sí? Un poquito de la teoría, para no estar tan aislado de lo que viene a ser el desarrollo de los problemas. Bien, entonces, cuando hablamos de las magnitudes proporcionales, hablamos únicamente de dos casos, de aquellas magnitudes que son directamente proporcionales y de aquellas que son inversamente proporcionales. ¿Ah? Vamos a decir entonces, tomamos por acá y marcamos nuestro primer tipo de magnitudes. Número uno, decimos acá las magnitudes que son directamente proporcionales, ¿ya? Magnitudes directamente proporcionales. Y que vamos a abreviar como dp, ¿cierto? Magnitudes directamente proporcionales que vamos a abreviar como dp. ¿A quiénes se le denomina magnitudes directamente proporcionales? Aquellas magnitudes en las cuales al aumentar o disminuir una de ellas genera un aumento o disminución en el valor de la otra magnitud. Es decir, o ambas disminuyen o ambas aumentan. Por ejemplo, si yo hago un cuadro de valores de las magnitudes que son directamente proporcionales, debo de encontrar ciertas similitudes. Por ejemplo, si yo comparo el número de manzanas que son vendidas en el mercado, lo comparo con el precio que se paga por dichas manzanas, podría mencionar que 18 manzanas en un primer momento tienen un costo de 12 soles. ¿Qué pasará si compro más manzanas? Si compro 36 manzanas. Si compro más manzanas, tengo que pagar más por ellas. Pero escúchame un momentito. Como las magnitudes son directamente proporcionales, entonces el efecto que van a tener dichas magnitudes deben de cumplir lo siguiente. Para que 18 se convierta en 36, ¿qué es lo que debe de suceder? Se debe de multiplicar por 2, es decir, se está duplicando. Entonces, en el valor correspondiente de la otra magnitud, el efecto debe de ser el mismo, no parecido, el mismo. Es decir, que el valor correspondiente en la otra magnitud también se tiene que duplicar. Por eso el precio ahora será de 12 por 2, 24 soles. Y continúo. Ahora te sugiero qué pasa si disminuye el valor del número de manzana a comprar. Ya no compro 36, compramos a ver la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de 36? Compramos 12 manzanas. Y si se compran 12 manzanas, al comprar menos manzanas, ¿qué va a pasar?
va a disminuir el precio correspondiente. Bien, entonces de 24, ¿ahora qué ocurre? Se divide también entre 3. Y 24 entre 3 nos da un costo de 8 soles. ¿Ya está? Entonces, cuando son directamente proporcionales, o ambas aumentan o ambas disminuyen en la misma proporción. Recuérdalo. ¿Qué significa en la misma proporción? Que si uno se multiplica por 2, el otro también se multiplica por 2. Que si uno se divide entre 3, el otro se divide entre 3. O que si uno se multiplica por 4, el otro se multiplica por 4. Si uno se divide entre 10, el otro también se divide entre 10. Las variaciones son en la misma proporción para dichas magnitudes. Y ahora, si yo menciono que la magnitud A es directamente proporcional con la magnitud B, deberá de cumplirse lo siguiente. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces el cociente de los valores que toman dichas magnitudes debe ser siempre un valor constante. Al dividir los valores de A entre los valores de B, cuando son directamente proporcionales, el resultado será igual a una misma constante. No va a cambiar este resultado, siempre que sean magnitudes directamente proporcionales. Entonces, siempre, si son directas, los cocientes son iguales. Entonces, te propongo de la tabla que estamos confeccionando. A ver, de la tabla. De esta tabla yo puedo decir que cada par de valores debe de darnos cocientes iguales. Por acá, por acá. Primer par de valores, 18 con 12. Ahí está, 18 sobre 12. Segundo par de valores, 36 con 24. 36 con 24. Siguiente par de valores, 12 con 8. Profe, no parecen que fueran iguales. Sí, me doy cuenta que pareciera que son elementos diferentes. Pero escúchame ahora lo siguiente. Si yo, por ejemplo, saco sexta parte de arriba, sexta parte de abajo, sexta de 18 me queda 3, sexta de 12 me queda 2. Tengo la relación de 3 a 2. 36 con 24. Pues también saco doceava. Doceava de 36 me queda 3, doceava de 24 me queda 2. 12 con 8. Saco cuarta parte de 12, me queda 3, cuarta parte de 8, me queda 2. En cada caso, los valores son los mismos. 3 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2. Siempre va a dar valores constantes el dividir los valores de la primera entre valores de la segunda. Bien, muchachos, ¿alguna observación, comentario, algo que no se haya entendido en esta parte? Míticas, míticas, míticas. Muy bien, Ariana. A ver, ¿qué me dicen los demás? Todo claro. Y si tú me has comprendido lo que son las magnitudes directamente proporcionales, entonces, en forma similar, trabajamos el otro tipo de magnitudes. ¿Cuál es el otro tipo de magnitudes? Aquellas que son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que mencionar aquellas que son inversamente proporcionales. Segundo caso de las magnitudes. Segundo caso de las magnitudes que vamos a trabajar son las magnitudes inversamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales. Y al igual como hicimos acá una tablita, entonces acá también vamos a generar una tabla que me permita comparar las magnitudes de, en este caso, de aquellas que son inversamente proporcionales. ¿Me puedes sugerir algunas magnitudes que consideres que son inversamente proporcionales para poderlas comparar?
Repito, ¿me puedes sugerir algunas magnitudes que consideres que son inversamente proporcionales? Claro, puede ser la velocidad con el tiempo. Yo me imagino un móvil que va a una velocidad de 60 kilómetros por hora y que demore en el viaje 4 horas por hacer. ¿Ya? Imagínate un móvil con 60 kilómetros por hora y a 4 horas que demore en viajar. ¿Qué pasa cuando va a una velocidad doble de la inicial? Vamos a 120 kilómetros por hora. Si duplica la velocidad, demora más, demora menos tiempo. Demora menos, Pepro. Si acá demoraba 4, ahora demorará 2 horas. Y observa lo siguiente, para que 60 se convierta en 120 se multiplica por 2. Para que 4 se convierta en 2 se multiplica por 2. Como ahora son inversamente proporcionales, como son inversamente proporcionales, cuando tú multiplicas arriba, por acá se divide por el mismo número. 4 entre 2 me da 2, 60 por 2, 120. ¿Qué pasa si arriba reduzco el valor de la velocidad? Digamos que lo llevo a la tercera parte de 120. Tercera parte de 120 saldría 40. ¿40 qué cosa? Kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa si ahora vas más lento? Disminuyes a la tercera parte. Entonces, el valor correspondiente será, si ahora vas más lento, consecuencia inmediata, se va a demorar mayor tiempo. ¿Por cuánto multiplico este tiempo? Por el valor de 3. Divides entre 3, abajo se multiplica por 3. Entonces, 2 por 3 sería 6 horas. Ahí está. Bien, señores, el efecto es contrario cuando son inversamente proporcionales. Recuerda, cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Es el efecto de las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y qué cosa ocurre ahora cuando sean inversamente proporcionales? Mira, voy a plantear lo siguiente. Si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, entonces el producto de sus valores debe ser una constante. Multiplicar los valores que tiene la primera, valores de A, por los valores que tiene la segunda, valores de B, siempre este producto debe ser el mismo. Por lo tanto, este producto se considera siempre un valor constante. Ahí está. Para nuestra tabla, observa lo siguiente. Se cumple que, primera columna, 60 por 4 será igual. Segunda columna, 120 por 2. Siguiente columna, 40 por 6. Y el producto de 60 por 4, 120 por 2 y 40 por 6 siempre es el mismo. 60 por 4 sale 240. 120 por 2 sale 240. 40 por 6 sale 240. Resultado, siempre van a ser iguales los productos cuando se trata de magnitudes inversamente proporcionales. Ahí está. Ya está. Bien, y no hay más casos. No hay más casos. O se es directa o se es inversa. Chicos, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende la figura? Sí, me dices. Lo demás, excelente, Dulce, gracias, Elena. Lo demás, bien. Muy bien. Entonces ahora ya vamos viendo el material, por favor. Vamos trabajando en material. Claro.
Todos con su material, por favor, todos con su material. Ya. Ahora sí, por favor, creo que tiempo suficiente. Veamos cómo sería la solución. Problema número uno. Me indicas cómo es el problema número uno. Lo leemos para acá. Dice, el precio de un diamante, repito, el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su masa. Un joyero tiene un partido en dos partes que sean entre sí como 3:5. Procedo luego a 3, correcto. Un joyero tiene un diamante de valor 7,860. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. El precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su suma. Un joyero tiene un diamante en, ¿ya? A ver. El precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su área. Un joyero tiene en, ¿cómo me dices? Ya. Número uno. Dice así. El precio de un diamante es directamente proporcional al cubo o al cuadrado de su masa. Es directamente proporcional al cuadrado de su masa. Luego me indica, un joyero tiene un diamante de valor de $7,680, que piensa partirlo en dos partes que sean entre sí como 3:5. Entonces, voy a hacer un primer reparto. Vamos a hacer un primer reparto donde vamos a dividir las partes de este diamante en dos que sean como 3:5. Entonces, yo tengo acá un primer diamante que lo voy a dividir en dos partes, que son entre sí como 3 y 5. Eso será como 3, lo llamo 3K. Esto es como 5, lo llamo 5K. Entonces, si estas dos son como 3 y como 5, el total, ¿qué cosa es? El total es la suma de estas cantidades. 3K más 5K, el total sería como 8K. Ahí está. ¿Sí? De ahí, ¿qué más? En el primer reparto dice el problema, en el primer reparto dice el problema que hacemos el reparto proporcional a 3 y a 5. Ya está. Y luego, ¿qué más? Que el diamante completo tiene un valor de $7,680. Y como el diamante completo tiene un valor de $7,680, puedo hallar el precio de cada diamante. Repito, puedo hallar el precio de cada diamante. Ya, indícame qué vamos a hacer ahora. El precio del diamante completo, el precio del diamante completo dice que vale 7,680. Pero el precio de esta primera parte no lo conozco, lo llamo precio uno. El precio de esta segunda no lo conozco, lo llamo precio 2. Según el problema, el precio es proporcional al cuadrado de la masa. Por lo tanto, este precio, 7,680, entre el cuadrado de la masa es 8K, al cuadrado saldría 64K cuadrado,
será proporcional al valor del precio del primero sobre el cuadrado de la masa. 3K al cuadrado. 3K saldría 9, 9K al cuadrado. Igual al precio de esta segunda entre el valor de la masa de este número al cuadrado. 5K al cuadrado saldría 25K al cuadrado. Y como notarás, este K al cuadrado en realidad se puede simplificar, se elimina. Me quedaría que 7680 entre 64 es lo que ahí aparece. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Cuánto vale 7680 entre 64? ¿Cuánto vale 7680 entre 64? Excelente. Su compañero y compañera me dice que esto vale 120. 120 será entonces el precio del primero sobre 9 e igual al precio del segundo sobre 25. ¿Cuánto vale el precio del primero? 9 por 120. ¿Cuánto es 9 por 120? El precio del primero sería 9 por 120. Me parece que eso es 1080. El precio de la segunda parte sería 25 por 120. 25 es 5 por 5. 5 por 120, 600. Por otros 5 saldría 3000. El precio de la segunda parte vendría a ser 3000. ¿Ya está? Entonces, ahora, con estos valores, debo de reconocer qué cosa. Debo reconocer cuál es el valor correspondiente en cada caso. A ver, esto es lo que yo tendría en el primer reparto. Repito, se divide en partes que son como 3,5. Si esto llamo 3K, esto llamo 5K, los precios de cada uno serán como ¿quién? Como 9 y como 25. Pero esta suma te da 7680 sobre 64K cuadrado. Simplifico el valor de K cuadrado, me quedaría acá 64, acá precio 1 entre 9, precio 2 entre 25. Y 64 dividido 7680 en 120 exactamente. ¿Hasta ahí estamos bien? Luego calculamos los precios respectivos. Precio del primero sería 9 por 120, precio del segundo sería 25 por 120. Y esto me sale 3000. Ya. Ahora, ¿qué ocurre en el segundo reparto? En el segundo reparto, dice el problema, se va a realizar, pero en partes iguales. El segundo reparto se va a realizar, pero en partes iguales. Y si se realiza en partes iguales, ¿cómo podríamos hacer? Indícame, por favor. ¿Cómo podemos hacer si se reparte en partes iguales? Dime, por favor. Mira, saca las conclusiones del reparto anterior. Era 8K y se dividía en partes 3K y 5K. ¿Cómo sería con el reparto en partes iguales? Claro, 4K y 4K, pero se tiene que simplificar. Mira, 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 mira. Tengo acá que la cantidad total sigue siendo 8K. Y cuando repartes en partes iguales, ahora acá yo tengo 4K y acá también tengo 4K. Y no te olvides que este precio es de 7680. Este precio es un precio 1 prima, diferente al anterior, y este, como son la misma masa, el precio 1 prima, el precio es el mismo. Ahora, esta masa es la suma de estas dos.
Por lo tanto, el valor de 7.680, que es el precio de este primero, será proporcional al cuadrado de 8K. 8K elevado al cuadrado. Igual a la parte del primero sobre 4K. Parte del primero sobre 4K al cuadrado. El K al cuadrado con el K al cuadrado se va. Acá 8 con 4 me queda 2, pero 2 al cuadrado. Entonces 7.680 lo divido entre 4. ¿Cuánto sale 7.680 entre 4? 7.680 entre 4 saldría 1.920. La parte del primero saldría entonces igual a 1.920. Ya está. Entonces, en el segundo, yo tengo dos precios iguales. 1.920, 1.920. Entonces, ¿cuánto recibo en el segundo reparto? En el segundo reparto se recibe 1.920 por el primero y 1.920 por el segundo. Se recibe entonces 1.920 más 1.920. ¿Cuánto vale esto? 3.840. ¿Y cómo era en el primer reparto? En el primer reparto, lo que se obtenía era ¿cuánto? 1.080 y 3.000. ¿Cuánto suman? 1.080 y 3.000. Estos suman 4.080. La pregunta es, en este problema, ¿cuál es la diferencia cuando se trabaja con la primera en vez de la segunda? ¿Se gana o se pierde? En la primera tenemos 4.080, en la segunda 3.840. Aquí recibo más, aquí recibo menos. En el segundo reparto se pierde porque recibo menos. ¿Cuánto se pierde? Se pierde el valor de la diferencia. Ayúdame a restar. 4.080 menos 3.840. ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuánto saldría esa diferencia? 240, ¿sí o no? 0 menos 0, 0. 8 menos 4, 4. 40 menos 38, 2. Se pierde 240. Y 240 aparece como la alternativa E para este problema. Le tomamos la foto. Excelente, Luis. Gracias, Betsy. Ya está. Vamos a la siguiente. Ya. Vuelvo a repetir, a ver, por favor. Se hacen dos repartos. El primero proporcional a 3 y 5 y el otro en partes iguales. El valor que yo tengo acá lo llamo 8K. 8K se divide en partes como 3, como 5. Los precios son proporcionales al cuadrado de estas cantidades. El primero vale 7.680. Es proporcional a el valor de 8K al cuadrado, como la parte del primero es proporcional a 3K al cuadrado, como la parte del segundo es 5K elevado al cuadrado. Me queda 64, me queda 9, me queda 25. Simplifico, calculo las partes, me sale 1.080 y 3.000.
Esto es en el primero. Y en el segundo, al hacerlo en partes iguales, la parte que le toca a cada uno saldría 1920. Recibo 1920 por la primera, recibo 1920 por la segunda. La suma de ellos saldría 3840. Entonces, si en el primero yo recibo 4080 y en el segundo 3840, ¿cuánto más recibo en el primero que en el segundo? La diferencia. Y como ahora estoy recibiendo menos, se supone que estoy perdiendo. Como ahora recibo menos, se supone que estoy perdiendo. Dime, por favor, ¿se entendió mejor? ¿Se entendió mejor? Indícame, indícame, indícame. Ya voy a borrar. Bien, entonces ahora para el problema siguiente, número 2. Para el problema siguiente, número 2, se dice ¿qué cosa? Se dice que el consumo de combustible del motor de un buque es proporcional a la potencia que desarrolla, a su vez, la potencia es proporcional al cubo de la velocidad del buque. Para disminuir el consumo de combustible en un 87,5%. La velocidad debe disminuir porcentualmente en. Yo tengo dos relaciones de proporcionalidad en este problema. ¿Cuáles son las dos relaciones de proporcionalidad? Primera relación dice de que el consumo de combustible es proporcional a la potencia que desarrolla. El combustible es directamente proporcional a la potencia que se desarrolla. Aparte de esto dice que la potencia es proporcional al cubo de la velocidad del buque. La potencia es directamente proporcional al cubo de la velocidad del buque. Esto es lo que se cumple. Entonces, como son directamente proporcionales, perfectamente me comprenderás que como son directamente proporcionales, su cociente deberá ser constante. Entonces, al dividir la potencia entre el cubo de la velocidad, esto debe salir una constante. Pero si esta velocidad pasa a multiplicar, entonces tendríamos que la potencia será igual a la velocidad elevada al cubo multiplicada por una constante. Así me está saliendo, ¿qué cosa? Me está saliendo la potencia. Ya está. Luego te comenta lo siguiente. Por otro lado, me indican qué cosa. Me indican de que el valor de esta potencia, que es proporcional al cubo de la velocidad del barco, lo puedo establecer ahora con esta otra característica. Mira, me dicen que el combustible es directamente proporcional al costo. ¿Cómo interpreto ese último dato? Entonces, por otro lado, el valor del combustible es directamente proporcional al valor de la potencia. Por lo tanto, el combustible entre el valor de la potencia es una constante. Pero en vez de potencia, voy a colocar esto. Colocaré combustible entre velocidad del buque al cubo por una constante. Pero si esa constante pasa a multiplicar, esto sigue siendo una constante. Entonces, puedo decirte que el valor del combustible entre la velocidad del cubo siempre va a ser un valor constante. Para nuestro problema, mira lo que dice el problema. Dice de que el valor del combustible va a ser un 87,5%. Para disminuir el consumo de un 87,5%, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos. Momentos iniciales, el combustible es 100% de sí mismo. Ese es el valor del combustible, 100% de sí mismo, sobre
la velocidad del buque al cubo. ¿Igual a cuánto? Dice de que el valor que tiene va a disminuir en un 87,5. Si le quitamos 87,5, ojo, le quitamos 87,5, entonces me queda el 12,5% de combustible. ¿Y cuánto es la cantidad que me queda? No lo sé, lo voy a llamar X elevado al cubo. Mira, esto es lo que yo obtengo, comienzo a simplificar. El valor de C de la izquierda cancela el valor C de la derecha. Este tanto por ciento con este tanto por ciento se va. Me quedé algo así. Él pasa a multiplicar, él pasa a multiplicar. Tendría que 100 por X al cubo será igual a esta velocidad elevado al cubo por 12,5. Fíjate, así está quedando. Multiplico por 10, multiplico por 10. Al multiplicar por 10 saldría 1000 y 1000 es 10 elevado al cubo multiplicado por x elevado al cubo igual. Multiplico por 10 sale 125. ¿Qué cosa es 125? 5 elevado al cubo. Multiplicado por cuánto? Por la velocidad elevada al cubo. Está el cubo, está el cubo, está el cubo, está el cubo. Sacamos raíz cúbica, se eliminan de todos y cada uno de ellos. Me queda que 10x es igual a 5 por b. 10 pasa a dividir. Y si 10 pasa a dividir, si este 10 pasa a dividir, el valor de x vendría a ser 5 décimos del valor de b. Ah, pero estos 5 décimos, si lo expreso porcentualmente, lo multiplico por 100%. Y ahí me queda de B. 10 con el 0 se va, 5 con 50. Este valor de X saldría el 50% de volumen. Quiere decir que disminuye en un 50%. Disminuye en un 50% y por eso que solo te queda 50% de él. Ya está. Y disminuye el 50% sería la alternativa D. Me indica cómo estamos. Me indica cómo estamos. ¿Ya? Avanzamos. Número 3. En ciertos fenómenos físicos se observa que A es directamente proporcional a B. En otro momento donde A no interviene y B no interviene, decimos que la raíz cuadrada de B es inversamente proporcional a C. ¿Sí? Ya. Número 3. En ciertos fenómenos físicos se observa que A es directamente proporcional a B. Entonces escribo. Dice de que A es directamente proporcional a B. Y si A es directamente proporcional a B, el cociente de su valor es una constante. Entonces puedo decir que el valor de A es una constante que multiplica el valor de B. Pero como aparece en raíz cuadrada, entonces voy a señalar esto con raíz cuadrada de A y acá también con raíz cuadrada de B. Continúo, esa es la primera frase. Luego dice, en otro fenómeno donde A no interviene, se observa que la raíz de B es inversa a la raíz de C. Raíz de A, no, perdón, raíz de B es inversamente proporcional a C. La raíz de B es inversamente proporcional a C. Como son inversamente proporcionales, el producto es una constante. Entonces puede ser raíz cuadrada de B entre raíz cuadrada de C, que lo paso al otro lado, y sería ¿qué cosa? El valor de la raíz cuadrada de B entre el valor de C.
Finalmente, una tercera me dice de que en otro fenómeno donde no interviene A y B, C es inversamente proporcional a D. C es inversamente proporcional a D. Como es inversamente proporcional, el producto es una constante. Por acá aparece C multiplicado por una constante D igual a D, ¿no? C multiplicado por D es una constante, entonces C será igual a una constante K entre el valor de D. ¿Ya está? Si cambio de lugar estos dos, tendría que D es igual a una constante entre C. Multiplico estos valores. Tendría qué cosa? A ver, tendría raíz cuadrada de A por raíz cuadrada de B por el valor de D igual. Raíz cuadrada de A es K veces raíz de B. K veces raíz de B. El valor de B, raíz de B, es K por el valor de C. Esto es K sub 1 por el valor de C. Y el valor de C igual a K sobre D. Si esto lo inviertes, acá me quedaría K sobre D y acá me quedaría C. Se nota que la raíz de B con la raíz de B se elimina. Se nota también que el valor de C con el valor de C se elimina y las constantes quedan para el otro lado. La raíz de A entre D es igual a una constante. Entonces, todo esto me lleva a que la raíz cuadrada de A con D es una constante. Raíz cuadrada de A entre D, esto debe ser una constante. Luego dice de que si aumenta en 69% de su valor, esta cantidad es 100% de sí misma, entonces la vamos a llamar raíz cuadrada del 100% de sí misma. Entre el valor de D y el valor de D, como no te dicen nada, sería ¿qué cosa? Sería el valor de D únicamente. Por acá tendría ahora el valor de A aumenta en un 69%. El valor de A aumenta en un 69%. Y como aumenta en un 69%, ¿tendré cuánto? Tendré la raíz cuadrada del 169% del valor de A. ¿Sobre cuánto? Sobre el valor de X. Simplificamos. La raíz de A con la raíz de A se va. Esta raíz cuadrada me queda 100. Esta raíz cuadrada me queda 13. X multiplica, D multiplica, 10 pasa a dividir. El valor de X saldría 13 sobre 10 por el valor de D. Para que la expresión salga porcentual, multiplico por el 100%. Y mira, cuando multiplico por el 100%, 10 con 10 se va, 13 por 10, ¿cuánto te sale? El valor de X saldría 130% de D. ¿Qué pasa con el valor de X? Es ahora 130% de D. ¿Cuánto era de sí mismo? 100%. Por lo tanto, acá te puedo decir de que esta cantidad aumenta en un 30%. Aumenta en un 30% y esa es la alternativa B para este problema. Ya está. Bien, hasta las 2:10, ¿no? Ya. Bien, chicos, hacemos el corte, almorzamos y regresamos. ¿Ya? Muchas gracias. Quedamos.